Ok, bueno, buenas noches a todos, Elmer. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Eh, el tema de hoy es la Gran Comisión. La razón por la que les pedí que tuvieran un lápiz, un papel o algún lugar donde anotar es porque me gustaría que por favor tomen nota de esta metodología que ya en alguna oportunidad tuve la oportunidad de compartir con ustedes porque esta noche la vamos a usar o espero que ustedes la usen. Si ustedes recuerdan o los que pudieron estar en esa reunión conmigo, es una metodología para meditar sobre la palabra de Dios. Es una buena práctica. Entonces, ¿en qué consiste? Habla acerca de la escritura, es decir, vamos a tomar un texto bíblico. La teoría dice que deberíamos de aprender ese texto bíblico, el mensaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo hoy voy a hablar, pero espero que sea más el Espíritu de Dios hablando al corazón de cada uno de ustedes, porque voy a estar presentando una serie de versículos sobre los cuales espero que sea usted meditando con la ayuda del Espíritu y que Dios hable a cada uno como corresponde. Entonces, el mensaje, la M de mensaje, es para que cuando usted esté leyendo los versículos que yo le voy a presentar a lo largo de la presentación, piense siempre qué es lo que Dios me está diciendo a mí por medio del versículo que estoy leyendo. Y el resto de la metodología es oración. Normalmente, después de que hemos recibido un mensaje de forma directa de parte de Dios, la idea es hacer una oración en la que también haya arrepentimiento, porque normalmente se van a dar cuenta que cada vez que meditamos sobre cualquier versículo que está en la Biblia, encontramos razones para arrepentirnos y luego hacer un compromiso con Dios de que voy a empezar a obedecer algo en lo que pueda estar fallando, ¿ok? Entonces, por eso quería más para que hicieran el ejercicio de escribir para que se les vaya memorizando la metodología. Hoy vamos a hablar de la Gran Comisión y vamos a empezar lo que he colocado, les he colocado en la parte inferior de la filmina, la metodología para que usted recuerde los pasos y y piense entonces qué mensaje para usted tiene Dios hoy en los distintos versículos que vamos a leer. Y vamos a empezar con Mateo 28, del 18 al 20, lo que todos conocemos como la Gran Comisión. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí yo quiero traer para ustedes algunas preguntas que espero que usted al interior y en su propio corazón se las responda, porque necesitamos tomar decisiones y definir y entender dónde es que estoy, quién soy realmente y quién es Jesús para usted o para mí, ¿no? Con base en lo que hemos leído. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Será acaso que vivo mi vida bajo unas creencias, doctrina, conocimiento bíblico correctos? Estamos hablando en términos de ortodoxia. Pienso que contamos con la bendición de estar en una iglesia donde se practica una doctrina sana, limpia, ¿no? ¿Dónde está usted? ¿Cómo está su vida en cuanto a el sistema de creencias que usted piensa que tiene y que dirige en su vida? Ahora viene otra pregunta mucho más importante. ¿Vive usted su vida? ¿Vivo yo mi vida bajo prácticas correctas? Ya no ortodoxia teoría, sino ortopraxia desde el punto de vista de la práctica. Meditando de vuelta sobre el versículo que está en la parte superior de la pantalla, em, podríamos pensar que desde el punto de vista de conocimiento conocemos, recitamos este versículo, lo podemos explicar, enseñar con idoneidad, podemos dejar que el Espíritu Santo nos tome para enseñarlo, desmenuzarlo y que hable a los corazones de la gente, pero desde el punto de vista práctico podríamos
decir que este versículo es una verdad práctica en mi estilo de vida? Y una pregunta más. Aquí está hablando Jesús y diciendo que tiene toda potestad. Está expresando claramente en ese versículo que Él es el que manda, que tiene la autoridad para hacerlo, ¿no? Y le está hablando a los discípulos y le dice, entonces la pregunta acá es, ¿efectivamente será nuestro Salvador y será mi Señor? Pero en términos funcionales, es decir, mi Señor es como mi jefe, ¿no? Efectivamente le hago caso, ¿no? En todo lo que Él me pide y espera de mí, en la práctica, ¿no? Entonces lo invito a que usted medite y se responda esas preguntas. Estamos hablando de la Gran Comisión y el empieza con por tanto id, una instrucción muy clara. Y entonces aquí la invitación que quiero hacerle, porque de vuelta esta noche la idea es que sea el Espíritu de Dios el que desmenuce ese versículo, cada uno de esos versículos en su corazón, ¿sí? En su mente. Eh, y la pregunta que yo le hago, imagínese usted, trasládese al tiempo en el que está Jesús con sus discípulos allí cuando les está dando este mensaje, que usted está allí sentado, sentada con él. Entonces, ¿de qué forma cree usted que Jesús le estaría dando esta instrucción? ¿Cree que sería de forma privada al oído o sería un correo por vía email muy formal? Mira, estas son las instrucciones de lo que tienes que hacer ahora que yo no voy a estar. ¿O piensas que tienes una familiaridad tan grande con Jesús? Diría un buen venezolano, es mi pana, me explicó, es mi gran amigo, es mi amor. Estarían alrededor de un cafecito donde estoy por irme y mira, Mirna, esto es lo que ahora necesito que hagas. ¿Cómo cree usted que le estaría dando esa instrucción Jesús? ¿No? Dice también en el versículo que se acercó a sus discípulos. ¿Cómo cree que se acercaría? ¿Cree que Jesús se estaría acercando a usted con confianza de verte ahí a unos pocos metros y decir, sí, este es mi discípulo, este es mi amigo, esta es mi amiga, esta es mi hermana? ¿No? ¿Con qué confianza? ¿O te estaría acercando a darte este mensaje con cierta desconfianza, con cierta incertidumbre de si la instrucción que te va a dar la comprendes y la vas realmente a ejecutar? ¿O llevan tanto tiempo caminando en este peregrinar que te conoce muchísimo, ya conoce tus virtudes, tus habilidades, tus defectos, tus oportunidades de mejora y te hablaría con esa familiaridad de que conoce quién eres y cómo eres? ¿O te estaría dando ese mensaje y acercándose a ti como cuando se hablan solo con la mirada? Que Jesús solo con la mirada, cruzar una mirada contigo, te estaría dejando saber lo que espera que hagas después de que Él se va. Entonces, he colocado estos mensajes y quise colocar esta cara de Jesús. ¿Crees que ese sería el rostro de Jesús en el momento en que te estaría dando esa instrucción? ¿O por nuestro estilo de vida, porque nos conoce cómo somos, cuánto le obedecemos, cuánto vivimos en la práctica y no en la teoría, eh, cuánto empezamos y dejamos? Si la segunda gráfico, la opción 2 de ese rostro un poco no tan amigable, sería la forma como tendría que estarnos hablando Jesús para que comprendiéramos la importancia de lo que nos está diciendo y para que recordáramos que Él está dándonos una instrucción clara. Dicho esto, y como les decía, la idea es que hoy meditemos alrededor de este mensaje de la Gran Comisión. Y en la parte inferior de la pantalla quiero que mantenga usted presente que la instrucción, aparte del bautismo en el Espíritu de Dios y el Padre y el Hijo, hay una parte clave en esta noche, y es enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces,
quiero dejarles algunos versículos y como está el dibujito allí, como que le dejo el versículo para que usted practique su emoao en este momento, ¿sí? A ver qué le dice Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amas, obedéceme. Porque si no me obedeces, y recuerde, nos dio una instrucción de ir y enseñar que guarden todas las cosas que Él espera de nosotros, que nos ha mandado. Otro versículo que dejo por ahí para que usted haga su emoao. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Santiago 1:22. No se trata solo de saber, sino practicar. Y volviendo al versículo base de esta noche, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Será acaso que esta instrucción tan importante, esta gran comisión, la gran comisión, es como quien dice, me voy de acá y el foco de lo que a lo que se tienen que dedicar ustedes a hacer es lo que está aquí escrito en Mateo 28. Id, predicad y enseñar que guarden. ¿Será que revisando Santiago 1:22 en lo profundo de tu corazón, qué respuesta como iglesia y qué respuesta como personas y como discípulos pudiéramos dar ante esta pregunta? ¿Qué mensaje estaría dándonos el Señor Jesús a cada uno de nosotros cuando leemos esto? Y pongo un par de preguntas. Podríamos, analizando, escudriñando y siendo bastante estrictos en estos versículos, responder estas preguntas. ¿Estaremos amando a Dios? ¿No? Y una reflexión. Lo fácil es escuchar, repetir y hablar. Hay un pasaje bíblico que me impacta muchísimo, que está en Juan 21, capítulo 15 al 19. Es ese pasaje en el que Jesús está con Pedro, está a punto de consolidar a Pedro, ¿recuerdan? Y en 3 ocasiones seguidas le dice, les voy a leer el versículo, no está acá, pero a mí me impacta mucho, porque cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, tú me amas más que los otros discípulos que están aquí alrededor tuyo, ¿no? Entonces, alguno, no sé, Marta, Juanito, Pedro, por no dar nombres, ¿no? ¿Me aman más que los que están aquí alrededor? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, entonces pastorea mis ovejas. Y una tercera vez Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que por tercera vez le hiciera la misma pregunta. Yo no sé si tu corazón hoy se entristecería, ¿ok? Y, y entonces Jesús le dice, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, si me amas, apacienta mis ovejas. Para Jesús, para nuestro Señor, al que amamos, o al que decimos que amamos, o al que queremos amar, lo más importante son las ovejas. Es la forma como nos dice que si lo amamos, entonces amemos lo que Él más ama, que son sus ovejas. A Jesús no le importa nada más que los perdidos.
Y entonces traigo para ustedes otros versículos para que meditemos y cada uno construyamos en nuestro corazón, ¿sí? El mensaje que Dios tiene de forma particular para cada una de nuestras vidas. El verdadero discípulo obedece. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Aquí ya Jesús se mete con el tema de la amistad. Entonces, devuélvase usted a la carita de Jesús. ¿Cómo estará esa cara? ¿Será que nos está dando como iglesia cuadrangular? Como Mauricio Pulido, ¿será que me está viendo con carita de amigo o no me estará viendo con carita de amigo? ¿Cómo será mi relación con él? ¿Será que mi vida práctica es el reflejo de que tengo una verdadera, genuina y sólida amistad con el Señor Jesús? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Esta es muy fea, o sea, muy fuerte, ¿no? Am, lo hablo desde lo que siento yo cuando leo esto y la vergüenza que siento de reconocer que ah, hay mucho que hay que trabajar, pero la obediencia demuestra que sí conocemos a Dios, que la fe sin obediencia no es incoherente. Por eso quizás a veces no tenemos un estilo de vida que predica, más allá de que podamos ser muy buenos predicadores o que conozcamos mucho a la palabra. eh, nuestro estilo de vida no es coherente del todo. Y entonces yo quería traerles a ustedes este par de preguntas. Pues para ustedes y para mí, y ahorita les confieso, les hago una confesión. ¿Puedes llamarte amigo de Jesús? ¿Será que Él te llama igual? ¿Realmente conocemos a Dios? Porque si escudriño ese versículo de 1 de Juan 2:4, eh, dice que el que lo conoce es el que lo obedece. Quiere decir que si yo realmente no lo conozco, es que no lo obedezco, ¿no? Pero les estoy hablando de lo que Dios ha hablado en mi corazón cuando trato de hacer mi emoao alrededor de este versículo bíblico. Mm, Este pueblo, también este es muy fuerte, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no busca apariencias espirituales, sino un corazón obediente. Y obediencia en la gran comisión. Que esta es la parte eh, que les confieso que es la razón por la que después de que supe que tenía la bendición y el honor de estar con ustedes esta noche, pasaron muchas ideas por mi cabeza y haciendo un emoao en este capítulo 28 de Mateo, como parte de una tarea en un discípulo, en una mentoría que yo tengo la bendición de estar. Y la tarea era meditar, era hacer mi emoao sobre Mateo 28. Y, y me di cuenta de eso, que Jesús no dijo enseñar como en un aula de clase, sino enseñar a obedecer. Porque cuando reflexionamos y meditamos sobre lo que dice Mateo 28, es enseñándoles, ¿sí?, a que obedezcan todas las cosas que os he mandado. O sea, enseñándoles a que obedezcan. O sea, obedece para que vayas y muestre que tienen que obedecer en lo que yo te estoy diciendo. Me está diciendo el Señor es que predique con el ejemplo. No que me pare en un aula de clase a hacer un discipulado. Y bueno, eh, que les enseñe todas las cosas, ¿no? Todas las enseñanzas. Es decir, que le obedezca en todas las cosas, no solo en unas que me convienen, sino en todas.
entre ellas la Gran Comisión. Entonces, solamente para un ejercicio práctico nuestro como iglesia, quise refrescar la definición de discípulo. Ser discípulo es un seguidor comprometido que adhiere, imita y vive según las enseñanzas de un maestro, yendo más allá de ser un simple estudiante. Implica un cambio de vida radical, negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y formar el carácter de Cristo, priorizando el servicio y el discipulado a otros. Ahora, aquí hay unos conceptos claves y ejemplos de lo que el diccionario define como discípulo. Seguidor activo, ¿no? No es solo un creyente pasivo. El discípulo sigue, escucha, obedece las enseñanzas de Jesús de manera intencional, continua, sin descanso, porque Él lo hizo de esa forma, ¿no? El tema del compromiso se caracteriza por una relación personal con Jesús, aprendiendo de Él constantemente, aprendiendo de Él constantemente, es decir, dejándose discipular permanentemente hasta que alcancemos la plenitud de Él. Imitación. Un discípulo busca parecerse a su maestro, adoptando su amor, humildad y servicio. Esto un poco lo que nos hablaba Pablo, de que no, yo sé que no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo. Y de lo que está hablando Pablo es de este proceso, de la formación de este carácter, ¿no? En el que todos los días me nutro, no que me aprenda toda la Biblia de memoria, sino que me nutro de lo que el Señor me enseña para incorporarlo en mi vida y cada vez y cada vez parecerme más a Cristo. En ese proceso del que nos hablaba Pablo. Eso es un discípulo. Entonces pensemos en que al final el discípulo es un proceso del que nos hablaba Pablo, ¿no? Y entonces la pregunta que surgía en mi cabeza cuando estaba preparando esta enseñanza es: ¿cuántos habremos, no sé, leído la Biblia 50 veces y me dicen, ¿qué hice el Salmo 16 en el versículo 3? Y lo recito con una maestría increíble, es más, hasta recito la versión Reina Valera y la nueva versión internacional, ¿no? Y entonces, pues me sé la Biblia de memoria. Yo no necesito más discipulado. Es como que asumiéramos que no necesitamos continuar con el proceso del que habla Pablo. Porque la parte interesante aquí es que el proceso termina únicamente cuando alcanzamos plenitud de él. Y hasta donde, por lo que les digo, a mí este Moao revolcó mi vida de una manera tremenda. Y usted puede estar pensando ahorita, oiga, qué vergüenza, Mauricio, si aparte lidera el grupo discipulado, ¿no? Y que sienta vergüenza en eso. Pues sí, realmente revolcó mi vida, ¿no? Porque entonces, ¿en cuántas áreas habré yo detenido mi camino asumiendo o ignorando que esto es un proceso, que no debo bajar la guardia y que únicamente termina hasta que logre la plenitud de Cristo? Yo, mis hermanos, les confieso, no la he alcanzado. Abnegación implica abandonar el interés propio y priorizar la voluntad del Maestro. Perseverancia es un proceso de toda la vida, no un evento único. Les confieso, o sea, a veces cuántos de nosotros empezamos un proceso y estamos tan ocupados, digamos, quiero como que juntemos esos últimos dos puntos, por eso los puse por separado. Empezamos un proceso con el Señor, a servirle al Señor y pues
vienen las prioridades profesionales y económicas, o estoy el cansancio de mi hogar y, y tomamos la decisión de suspender nuestro servicio al Señor, o no, yo ya le serví por muchos años y necesito descansar. Y yo decía, ¿y acaso Jesús descansó? ¿Acaso sus discípulos descansaron? ¿O será que por ser yo, Mauricio Pulido, tengo el privilegio de descansar? Soy un discípulo privilegiado que me puedo dar el lujo de descansar. No lo sé, pero yo les confieso lo que les digo, que hacer este mohado revolcó mi vida y me hizo cuestionarme muchísimo, ¿no? Porque incluso a veces, y no sé si Lynn está en la reunión, pero a veces le echo y Lynn, estoy tan cansado que hasta he pensado en no seguir, ¿no? Y no, es que a eso fue que vine a la tierra. Yo no vine a trabajar por una empresa, yo vine fue a servirle al Señor. Ese es mi propósito. Y ese es el propósito de todos los que están afuera y de todos los que están dentro de la iglesia. No vinimos a este mundo nada más, sino para alinearnos al propósito del único y verdadero Dios en la figura y en las enseñanzas de Cristo Jesús. Lo que pasa es que los de afuera no lo saben, que hay propósito en sus vidas, y los de adentro lo sabemos, pero a veces eh, nos hacemos un poco los locos, detenemos nuestro camino. Entonces, volviendo al mensaje de la Gran Comisión, por tanto, Jesús no dijo, algunos vayan, los sanos vayan, los que ya resolvieron su situación económica y sentimental, vayan, los solteros vayan, ¿no? O, o los pastores estudiados vayan. No dijo solo el liderazgo de la iglesia, no, lo dijo a todos sus discípulos. ¿Será usted discípulo o discípula de Jesús? Y es bien bonito porque aquí la parte interesante es que cuando miramos a nuestro Señor, ¿a quién les dijo? O sea, ¿a quién les manda? ¿Qué clase de gente es a la que Él le encanta juntarse, reunirse allí para decirles, amigos, amigas, discípulos amados? Me voy y esto es lo que ahora ustedes, con la guía del Espíritu de Dios, van a tener que hacer. Gente humilde, sencilla, que no presume de nada. Pescadores, personas sin formación religiosa avanzada, gente imperfecta, como yo, y me imagino que como usted. Y entonces yo decía, hombre, si fue para ese humilde pescador, claro que es para mí. No es solo para mi pastor Rafita, no, no, no. Ni para Elmer, que tiene esta responsabilidad sobre sus hombros de ayudarnos por medio de estos estudios bíblicos a comprender lo que quiere Dios con nosotros en nuestra vida. Es para usted y es para mí. Si fue para ellos, es para ti. Sí, es para ti. Y lo que sentía en mi corazón, lo que les digo cuando tuve que hacer este emoao para una de las tareas en la mentoría, es recordar que cada vez que me enfrento y me confronta la palabra de Dios, y por eso les dejo lo del emoao, siempre van a encontrar que en algo le estoy fallando al Señor. Siempre es mi experiencia ya a lo largo de estos últimos meses, casi años, 2 años, que vengo practicando mi emoao. El Señor siempre nos saca al frente
que en algo le estamos fallando. Y por eso puse esta carita a Jesús, porque es amor. Él sabe que me equivoco, que fallo, ¿sí? Y que me recuerda, por medio de su misericordia, que conoce cómo soy, ¿sí? Y que aún así, y a pesar de lo que soy y de quién soy, esta noche a mí y a usted nos está recordando con amor que sin importar lo que hayamos hecho, que tan buenos discípulos o no hayamos sido, eh, esa instrucción sí es para ti. Y sé que Jesús está más con esta carita que con la cara y el ceño fruncido, porque nos conoce y entonces no se sorprende, porque sabe cómo somos y utiliza estas lecciones de discipulado y de enseñanza bíblica para recordarnos, ¿sí? Que aún tenemos muchas áreas en que trabajar y que nos da la oportunidad todas las mañanas de volver a arrancar de cero, que perdona una y otra vez nuestros fallos, pero ya está allí, esperando para que a medida que pasan nuestros días y nuestros pies avanzan a lo largo de la vida, podamos hacer de ese caminar de Pablo, ¿no? De verdad un proceso de discípulo y un proceso en el que yo avanzo al llamado, al supremo llamado de Jesús, ¿no? Para buscando la plenitud de Cristo. Por tanto, y entonces aquí unas reflexiones un poco más amigables, delegar, pensar que puedo decir, no, Pastor Rafa, usted encárguese de coordinar, ¿no? Con las personas, con los líderes de evangelismo, eso es para los líderes, eso es para Elmer, que es buenísimo enseñando la palabra, yo todavía no estoy listo, yo apenas me convertí la semana pasada, ¿no? Yo ahí medio entiendo, yo ni sé leer, ¿no? Y pues el Señor nos dice, no, 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 my friend, es que así como estás, así te quiero, porque está genial, porque tú que no sabes leer, le puedes hablar a los que tampoco saben leer y le cuentas cómo que aunque no siendo letrado, puedes llegar a los pies de Cristo. Esto es para todos, no es una opción, es una asignación. Claro, no todos predican igual, pero lo que espera es que todos obedezcan. Y la parte hermosa, y esta noche te invito a que medites sobre tus dones, tus talentos, las fortalezas que tienes, ¿no? Las experiencias de vida que tienes, tu testimonio de vida. Esta semana, un compañero del trabajo que va una vez al mes ahí a compartir con los chicos del Hijo del Rey, quedó muy impactado por el testimonio de una amiga nuestra. Quedó muy, muy impactado. Porque una amiga nuestra que sirve ahí en el segundo piso con los Hijos del Rey contó una vez más su testimonio y mi compañero Moisés, el lunes cuando me lo encontré en la oficina, quedó muy impactado por el testimonio de vida de esta mujer. Entonces, y no le estaba predicando, ¿no? Entonces, tenemos muchos dones, tenemos mucho que dar, muchas herramientas. La gran comisión no es un llamado especial para los más cargas, los más preparados, no. La gran comisión es un llamado para que comprendamos que es la única razón de nuestro existir. Que a veces olvidamos que llegar a los pies de Cristo no solo es un regalo, una oportunidad de recibir, sino que también por amor y en respuesta al amor profundo y eterno del Señor, Él nos llama amigos y espera en lo más profundo de su corazón que nosotros como sus amigos, como sus discípulos, como personas que decimos que lo amamos y que queremos amarte, Señor, queremos amar lo que tú amas. Y entonces, así me sentí yo en estos días,
cuando medité, eh, cuando medité en mi emoao alrededor de la Gran Comisión. Y Dios habló muchas cosas a mi corazón. Esta noche solamente les estoy contando algunas. Y les voy a contar la que más me impactó, porque Dios me ha dado la bendición de, eh, pues algunas veces predicar, algunas veces enseñar, y como que he estado en ese papel de enseñar, ¿no? Y ustedes no saben la cantidad de presentaciones y enseñanzas que he hecho alrededor de en qué consiste la Gran Comisión, ¿no? Y entonces yo, quizás incluso ustedes en esta iglesia alguna vez les dije, es que el Señor dice que enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y entonces yo decía, claro. Entonces, amigos, amigas, hermanas, quiere decir que tienes que estudiar la Biblia para que conozcas todas las cosas que el Señor estaba mandando. No sé si me comprenden o me explico lo que estoy tratando de decirles. Yo concentraba todo el mensaje en que tenía que conocer todo lo que el Señor quería que yo obedeciera para luego contárselo a otros, como un maestro en un aula de clase. Y haciéndole moado, Dios me dijo, no, Señor, de lo que yo te estoy hablando es que obedezcas, que enseñes con el ejemplo. ¿Cómo vas a enseñar a que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado si tú no las obedeces? Y por eso este ouch fue lo que sentí y alrededor de lo cual giró mi emoao esa noche. De Señor, qué pena contigo, porque estaba de labios para afuera, palabras muy, muy fácil, aire acondicionado, una aula de clase, ¿no? Ahí en el atrio, en la iglesia, genial, súper cómodo, contándole a los demás en la teoría lo que había que obedecerle al Señor. La pregunta que yo me hacía, y lo que les digo son muchos temas, es, ¿no será que el corazón de Mauricio de alguna medida no está viviendo la plenitud del primer amor? ¿No será que Mauricio o Paula o Gonzalo o Nancy habrá perdido la compasión? Porque ¿qué me motiva a ir a contarles a otros de Cristo? ¿Qué gano yo? ¿O por qué Jesús lo hacía? Por compasión, por amor. Y de vuelta entonces le voy a pasar algunos versículos. Recuerden que estamos tratando de entender qué es ser un discípulo de Jesús, ¿recuerdan? Mateo 14:14, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Compasión por los enfermos, por las multitudes, por los desamparados, por los dispersos, por los que no tienen pastor, por el leproso, por el que huele feo como los hijos del rey. Teniendo misericordia el Señor, no le importó la lepra, extendió la mano y lo tocó. Y yo me preguntaba, ¿será acaso que se murió la compasión? Entonces, bueno, una gran reflexión, y espero que Dios haya hablado a sus corazones por medio de estos versículos. Pero entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, Señor, hay que hacer cambios. Entonces sí, yo creo, hay muchos pasos, lo que les digo, esto es bien extenso, pero creo que lo más importante es entender que lo primero es que tenemos que ser discipulados para luego discipular.
Y entonces voy a leerles este versículo que está en Efesios, donde nos cuenta la razón por la cual tenemos que entender que ser discípulo no es un adjetivo, no es un pronombre, no es un nombre, es un proceso, es un verbo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál? Salvación. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, edificación es que pongo más ladrillos, hay más almas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo Efesios, amigo mío, esto es un verbo, esto es una acción continua, no es sustantivo como habla la canción de Arjona, ¿sí? Esto es un accionar diario. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, no solo el grupito que está sentado en la iglesia cuadrangular, no, 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 no solo los que huelen bien, no solo, no, 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 todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos logremos el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y entonces a descansar. Claro, una condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Y entonces dicen ellos, "Pero para que no sean como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina". Por eso a veces nos detenemos, a veces buscamos excusas, etcétera, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, compasión, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, esto no puede ser, o sea, es esto es un proceso de toda la vida. Yo no sé quién de ustedes está cerca del 15% de llegar a la plenitud de Cristo, ¿no? Pero es en todos los aspectos de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada uno de ustedes y de mí, que produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lo está diciendo, amigos, amigas, todos tienen diferentes dones, experiencias. Necesito que todos entiendan que se tienen que subir en este tren en movimiento, que es verbo, no sustantivo, que es dinámico, no estático, y que no para, sino hasta el día que cada uno de los pasajeros de este tren llegue a la plenitud del conocimiento de Cristo. Por eso tenemos que ser discipulados, todos. Y entonces les hago una pregunta. ¿Fue Jesús acaso un discípulo? ¿No? Espero no meterme en líos al hacer esta pregunta, pero yo les muestro unos versículos para que usted medite. Dice Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, es Jesús como un bebé que ve al papá patear la bola con la pierna izquierda, pues él también patea con la pierna izquierda. Es decir, Jesús nos muestra aquí que él estaba haciendo todo lo que el Padre hacía. No hago nada por mí mismo, o sea, no me invento cosas, no invento doctrinas, no, 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 dice el Señor, sino que según me enseñó mi papá, así hablo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Porque yo hago por ratitos, cuando estoy cansado, cuando me conviene, cuando me siento inspirado, cuando me dan la oportunidad de predicar. No, no, no. Hago siempre lo que a él le agrada. Jesús es el primero en todo. Hasta en ser, si lo vemos de alguna forma, esto puede tener sus meollos doctrinales, ¿no? Pero si lo vemos de alguna forma, Jesús es un muy buen ejemplo de que era discípulo de Dios, del Padre. Hacía lo que él le dijo que tenía que hacer, ¿sí? Y decía lo que él le decía que tenía que hacer y hacía lo que sabía que a él le agradaba. La frase enseñándoles a obedecer, aquí hay una cosa bien interesante gramatical, no sé si haya algún profesor de español acá. La frase enseñándoles a obedecer es un participio que actúa como adverbio en este caso y explica que el verbo es hacer discípulos. En otras palabras, nuestro Señor estaba diciendo que los verdaderos discípulos son personas que están aprendiendo a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Es decir, esta frase de aprendiendo a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado a hacer es la gran comisión. Muchos cristianos han crecido con la creencia que el cristianismo se trata de que yo crea en Jesús. Pero Jesús no vino a la tierra a ser cristianos, sino para ser discípulos, personas en movimiento,
personas que están aprendiendo intencionalmente a obedecer a Jesús en todo. El primer lugar para comenzar a dar discípulos es en nuestra casa. Y ya les voy a contar un detalle bien hermoso alrededor de esto. El matrimonio es la unidad fundamental de la sociedad. Cuando los matrimonios se rompen en una sociedad, esa sociedad finalmente ¡plaf!, colapsa. Ustedes lo han visto, yo lo he visto. Por otro lado, cuando los matrimonios prosperan en una sociedad, esa sociedad prospera. Ustedes y yo, hermanos, sabemos esto de lo que estaba en la pantalla, ¿no? Pero les voy a contar una cosa, el mundo también lo sabe. En Estados Unidos, el Congreso en 1996 encargó un informe, ¿no? Para ver en las parejas de matrimonios saludables qué sucedía con esas familias. Y quiero que lea algunas de las características de estas familias. Físicamente más sanos, emocionalmente sanos, educados, tasas bajas de violencia, menos delincuencia, menos embarazos, menos gente con su propia vivienda, migraciones menores. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el estado de la sociedad actual está en función de cómo están los hogares, los matrimonios, ¿no es cierto? Y resulta que ese es el resultado de cuánto hemos hecho nosotros como cristianos. Y entonces le puse esa foto y se lo voy a decir, esto es una confesión personal, ¿no? Pero como iglesia o como individuos, como miembros de la iglesia, ¿cuánto seremos responsables nosotros? Porque si comprendiéramos en nuestro corazón que estos verbos no sustantivo, que es hasta alcanzar la plenitud de Cristo, no hasta cuando yo me sienta con ganas, ¿sí? Que es mi prioridad, que a eso es que vinimos a este mundo, que esa es la razón de ser de nosotros, que ese es el propósito por el que el Señor nos dio la bendición de conocerle, la oportunidad, la misericordia de ser elegidos, de ser llamados, ¿sí? ¿Cuánto seremos responsables como iglesia y como discípulos, aunque sería un discípulo en letra muy chiquitita y medio a escondidas del Señor, de lo que está pasando en nuestra sociedad? Y le echamos la culpa al demonio, al diablo, le echamos la culpa a otros. Y esto, mis hermanos, es el baldado de agua fría que recibí yo haciendo mi emboado. Y, y para cerrar, les voy a contar algo que sucedió el año pasado. El año pasado en Colombia, un muchacho joven, con muchos problemas de enfermedad, de violencia doméstica, muchas cosas, decidió hacerse el auto. Ay, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Esto de que le apliquen una inyección para morirse, ¿ok? Eutanasia. Y yo estaba aquí en Costa Rica y recuerdo, si me dan ganas de llorar de vuelta, porque yo decía que algún cristiano vaya y le hable, ¿no? Que alguien ore. Yo me acuerdo que le dije a Lynn, por favor, oren por este muchacho, porque yo me sentía como cristiano culpable de la decisión que estaba tomando este muchacho. Porque si nosotros hiciéramos nuestra labor, ese chico no habría tomado esa decisión. Si nosotros hiciéramos nuestra labor, tendríamos menos hijos del rey. Pero a mí ese evento en Colombia de ese chico me golpeó mucho. Yo estaba lejos, ni lo conozco, no sabía quién era, solo lo vi en las noticias. Pero lo que siento en mi corazón, quizás no sea lo mismo que ustedes o que yo veo las cosas de una manera distinta, es que lo que está pasando afuera y el dolor que vemos en el mundo no es por acción de otros, sino por omisión nuestra. Las estadísticas del gobierno gringo lo demuestran. Cuando hay familias y hogares sanos, la sociedad es más sana. Y nosotros tenemos la clave, nosotros sabemos la respuesta de qué es lo que necesita un hogar para ser sano. Y la respuesta está en Cristo. Ustedes y yo lo sabemos. Aún podemos salvar muchas vidas. Manos a la obra. Es obediencia, amor y misericordia.